No sé si empezó. Ahí empezó. Bueno, ¿cómo están? Doy la clase y después al final le dedico 5 minutitos a cómo va a ser el primer parcial. ¿eh? Eh, a ver, yo preparaba la clase de hoy, que es, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Que van saludando, ¿cómo andan? Eh, Preparaba la clase de hoy, que es un poco como decir, bueno, encontremos una salida, digamos, ¿no es cierto? Porque a veces la tendencia de la cátedra es ser muy críticos de todo, y por más bueno, que digamos que cada uno puede pensar como quiera, en la práctica terminamos medio como que ninguna ideología ni ninguna idea queda demasiado bien parada. eh, Al menos cuando yo doy clase, con Sebastián todos quedan bien, pero conmigo no. Entonces, alguna vez en clase, algunos chicos se pararon, me dijeron, usted, doctor, qué sé yo, nos tira abajo todo, bueno, no importa. Eh, y entonces incorporamos un capítulo sobre el tema del desarrollo, como una especie de salida para, para, para la crisis, ¿no es cierto? Para las distintas crisis que existen, o como un ideal, si ustedes quieren. Es un tema que existe, no lo inventamos nosotros, obviamente, pero es algo que incorporamos a nuestra cátedra. Ahora, siendo sincero, hoy, cuando releí un poquito el tema, qué sé yo, armé 2 o 3 líneas, eh, la verdad que me pareció bastante complejo en un momento como este, hablar tan directamente de una cosa tan teórica, cuando la verdad es que estamos estallados, ¿no es cierto? El mundo está en un momento complicado, muy complicado. Eh, Más allá de las discusiones medias tontas en que nos metemos, si ustedes van a los países centrales, no sé, Estados Unidos tiene más de 100.000 muertos, y prácticamente al mismo tiempo estaban mandando un cohete a no sé a dónde, una nave extraordinaria, qué sé yo, ¿no? Estamos en eso, estamos en esa dicotomía, digamos así. O sea, yo diría que esta pandemia mundial es como algo que funciona, desvela, corre el velo, ¿está? O sea, saca a la luz, nos hace ver cosas que no veíamos, que no veíamos. Por ejemplo, esto pasó mucho, sobre todo en Europa, el tema de las fronteras, ¿no es cierto? Que cerraron las fronteras y mal, digamos, en un lugar que se supone que estaba integrado, y uno ahí ve la existencia de políticas xenófobas y racistas, y prácticamente existieron en todos lados, ¿no es cierto? Por supuesto que en algunos casos puede servir cerrar la cuarentena, cerrar un país, pero quiero decir, pone al descubierto todo una xenofobia y un racismo bastante fuerte, ¿no? Ustedes saben que se supone que nuestro país es malo, inseguro, feo, tonto y un horror, pero todos los pibes que ustedes se conocen que estaban afuera se volvieron todos para acá. O sea, ¿no? Digo, tan espantoso no debemos ser. Vivimos siempre en un gran despelote, eso es obvio, miren en lo que estamos ahora. Pero quiero decir, también hay que aprender a valorar lo propio. De hecho, la mayoría de los jóvenes que se han ido han vuelto. Están todos por acá dando vueltas, no están dando vueltas por el mundo.
Eh, Esta pandemia delató la bajísima inversión en salud en todo el mundo. Los países que mejor la llevaron adelante son los que tienen mayor inversión en salud, los países de lo que fueron los estados de bienestar. O sea, hay que pensar en un sistema de calidad de salud y accesible a todos. En Estados Unidos hay calidad, no es accesible a todos, van por 100.000 muertos, 120.000, no sé cuántos, todos los días, una locura. Se ve cuáles son las preocupaciones reales de las investigaciones, de los que están con los fármacos, ¿no? Al fin y al cabo es un negocio y nada más. Eso es lo que se ve, digamos, ¿no? Y una carrera aparte de poder entre las potencias. Se ve como un sistema supuestamente fuerte y duro y ya aceitado, como el capitalismo global y qué sé yo. Un bichito lo pone en jaque y tiene que cerrar todo. ¿Está? Es complicado. Se ve como la especulación no va a poder pagarse, esa especulación. O sea, no es que la Argentina va a refinanciar deudas. Hay muchos países que les perdonaron las deudas en forma completa, los países más pobres, y esto va a seguir sucediendo, ¿no es cierto? Eh, y en este sentido yo creo que se ve claro que no es posible poner el capital, sobre todo el capital de tipo financiero, por encima de las cuestiones más humanas. O sea, el capital financiero está al servicio de la economía real. ¿Y qué pasa cuando la economía real no funciona? El capital financiero como que no sabe dónde meterse bien, ¿no es cierto? Eh, Se ven los enormes problemas del sistema educativo y también, yo diría, la UBA siempre fue una cadena de favores y en ese sentido una maravilla, un derecho más. ¿eh? Como en 3 días ya estábamos todos dando clases, la verdad que nos autofelicito, pero en sí mismo, y cómo usábamos plataformas, cada uno hizo lo que pudo, pero al final salió. Pero en sí mismo el sistema educativo genera enormes problemas, enormes diferencias, y esto hoy está muy claro, ¿no es cierto? Eh, Se ve no solamente la desprotección de los adultos mayores, sino la enorme soledad de los adultos mayores. O sea, una cosa es una persona mayor que quiere vivir sola en su casa y que no la molesten, está muy bien. Pero cuando están en un geriátrico, un montón de gente que podría no estar y que no quiere estar, y viene el bichito y mata a 30, 40, eso en Europa fue permanente, ¿no? De alguna forma, algo nos está diciendo sobre nuestra sociedad opulenta, opulenta, y después con los viejos que hacemos. Pero eso no va a pasar a mí, pues de acá a poco, y a ustedes un rato más tarde les va a pasar lo mismo, o peor. O otra cosa, vemos la endeblez de la producción nacional. También vemos algunas fortalezas, ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el campo vemos una gran fortaleza, pero la producción nacional muy endeble, muy endeble. Cuando quieren dar plata y qué sé yo, salen a la luz los incumplimientos del derecho del trabajo, 40% de los trabajadores en negro. O sea, los problemas se develan, los problemas de vivienda, de agua potable, de hacinamiento, de desnutrición. Digamos, el lugar central donde eso estalló es en el Gran Buenos Aires y en Cava, pero podría haber estallado en Concordia, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, que se cuiden porque no sabemos si va a llegar o no ese tipo de problemas, ¿no? 40% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza, 40%, cada vez son más. Y estos lugares que ya no es solamente pobreza, sino que ya es una situación marginal, están en el 10%, pero olvidémonos del 10%, viven en una situación absolutamente miserable que se nos ha puesto delante de nuestra cara, ¿tá? Y además, delante de nuestra cara queda más que obvio que 20 años de ayudas sociales no sirvieron para un carajo. Hay que decir las cosas como son, es como tirar agua en un colador y que se vaya. No han servido, la han mantenido todos, el anterior gobierno también.
La asignación universal por hijo la inventó Carrió, o sea, no es que la inventó Cristina, no jodamos. No es que esté mal la asignación universal, digo, ha faltado algo, eso es más que obvio. Eh, la locura de las enormes ciudades, la locura en todo el mundo, los problemas de transporte, qué hacer con la gente para que se traslade, y qué sé yo, en París, Londres, Buenos Aires son exactamente los mismos. La doble tentación, por un lado la tentación del autoritarismo, frente a esto hay muchos que dicen, bueno, ahora aprovecho y soy yo el que manda, chao Congreso, digamos, no acá, en todo el mundo. Ojo que los principales países europeos están funcionando, los congresos, la mayoría en forma presencial y algunos pocos en forma remota. Y también la tentación del individualismo, de decir, bueno, a mí no me interesa, yo siempre digo, cuando veo a alguien sin el barbijo, qué sé yo, digo, este nabo no le importa nada de mí, no es de él, porque yo lo estoy cuidando con mi... Yo qué sé, si voy a estornudar, si tengo algo, ¿no? Y a veces de vez en cuando aparece alguno que estaban jugando. Eso no es verso, eso es. Todos nosotros sabemos que la gente anda como anda y depende, o sea, hasta que no sea un desastre, o sea, realmente un egoísmo atroz. Y ahí los pongo a ustedes en primer lugar, a los más jóvenes, que como saben que en teoría se contagian y no pasa nada, no suelen ser los más cuidadosos. O sea, los que somos más grandes, bueno, no nos queremos ir a tocar el arpa, ¿no es cierto? Eh, Hay un autor, Albert Camus, que escribió un libro que se llamaba La peste, que dice, la epidemia adora los cuchitriles secretos. Y la epidemia nos ha puesto a la luz todas estas cosas. Y justamente el desarrollo, que era el tema, es cómo pasar de estas situaciones inhumanas a situaciones más humanas. Eso es el desarrollo. El desarrollo no es crecimiento económico, el desarrollo no es mayor PBI, el desarrollo no es todo eso. Porque cuando se devela, se ve que ahí en realidad la gente vivía inhumanamente, no solamente acá, sino en todo el mundo. ¿Tá? Entonces, el desarrollo es expandir las libertades reales de las personas y de los grupos relacionadas entre sí. ¿Libertad en qué? Libertad política, libertad económica, libertad en educación, libertad... O sea, que las capacidades que tenemos y que en todas estas situaciones que vimos no están en acto, son capacidades como que no aparecen, se empiecen como a mover y a generar que uno mismo todo un país, de ser posible, pase de una situación menos digna a una situación más digna. Para ser sincero, no pareciera que esto pase por tener en mi cabeza dentro de una computadora y imbecilidades semejantes, o sea, ni tampoco pareciera que fuéramos a ser más felices, no sé, logrando mediante la ingeniería genética personas que se dediquen no sé, que sean genios de esto o que sean simplemente laburantes, los mejores, como si fueran caballos, digamos, ¿no es cierto? Tengo caballo de carrera, caballo... Bueno, eso lo podemos hacer con la ingeniería genética. O sea, creo que los riesgos de los que también podemos lograr grandes cosas. Entonces acá tenemos un tema de lo que del que hablaba Beck mucho, que ahora es central en el tema del desarrollo. Que no es como el Estado controla el avance técnico, como la sociedad hace que ese avance técnico esté al servicio del hombre y no en contra de él. No sabemos si este virus vino de un laboratorio o no, y necesitamos los laboratorios para que nos den la solución. Ahora, seguro que esto busquen hace 10 años, en su momento, hace 8 años o algo por el estilo, en China se había creado algo muy parecido a esto en un laboratorio. O sea que la capacidad y el estar jugueteando con estas cosas existe y pasa. Yo, la verdad, un mundo así para mis hijos no me interesa, mis nietos menos, porque no van a llegar.
¿Ah? Entonces, a ver, recién decían que la economía era un tema. Lo primero que hay que desmitificar que la economía sea un tema técnico. O sea, un ingeniero puede calcular un puente, un ingeniero puede. Y 2 más 2, está bien, habrá teorías o qué sé yo, pero en general son 4, digamos, ¿no es cierto? Y si el peso es mayor que el no sé qué, se va a romper el puente. Los ingenieros pueden hacer ese tipo de cosas. Ahora, los economistas pueden calcular cómo va a ser la economía. La economía es una ciencia humana, basada en la libertad. La economía casi que forma parte de la política. ¿Tá? Hay algunas reglas generales de oferta, demanda, hay cosas, es como, como reglas en el poder, eso no significa cómo se ejerzan. Hay algunas cuestiones muy generales, pero la verdad es que no hay una técnica económica que nos asegure algo. Eso no existe. El que se planta como un técnico económico y dice esto es así, sea del FMI o sea del otro lado, ¿eh? Está mintiendo. Está mintiendo, es sencillo. Hay que decir, bueno, yo creo, a mí me gustaría, mis objetivos son, y por eso creo que esto va a ser lo mejor. Bueno, toda esta situación de pandemia va a poner en duda, ya pone en clarísima duda todo eso. O sea, ustedes son los artífices de un mundo que no creo que tampoco sea tan distinto, pero puede ser un poco distinto. Pero puede ser un poco distinto. Como siempre digo, depende de lo que hagamos ustedes y yo. Muy bien. ¿Cuál es la idea del desarrollo? La idea del desarrollo es, visto por Amartya Sen, que es el autor que nosotros estamos siguiendo, es eliminar aquellas privaciones que hacen que la persona no pueda, desde su libertad, alcanzar el máximo de sus capacidades. O sea, la pobreza es privación de capacidades. No solamente de dinero, sino de capacidades. Puede haber personas que tengan más dinero y sin embargo, por ejemplo, no tengan libertad, no puedan expresarse y hay una limitación a las capacidades extremadamente importante. O sea, no se mide la pobreza solamente por el PBI, porque incluso el PBI, o sea, el máximo Producto Bruto Interno de un país, no nos dice nada de cómo está distribuido. Y ese cómo está distribuido nos lleva a que hoy, al lado, en Retiro, de un lado tenés una villa y de otro lado tenés el lugar más caro de Buenos Aires, y están todos en riesgo por la enorme distancia que hay, porque unos no tienen cloacas y los otros viven en París. Pero no está mal que vivan en París, pero digo, tiene que haber un mínimo. Tiene que haber un mínimo y pasar de esas condiciones inhumanas, esas condiciones humanas, no alcanza con que el Estado sea el que supuestamente lo hace, lo regala, lo lleva adelante, simplemente porque si uno no incorpora, si la gente no incorpora, es como tirar agua y agua y agua y se va, y se va. Entonces, lo primero en realidad, que me lo veo ahora clarito cuando estoy hablando, para el desarrollo es la educación. La única forma de que lo que uno recibe no se pierda es con educación. Es la única forma. Obviamente que tiene que haber ayudas en este momento, ¿quién lo puede negar? Pero no pueden ser permanentes, no pueden ser, no pueden generar una dependencia, no pueden hacer esclava a la gente, esclava de todos, esclava del Estado, esclava del sistema. Porque además estamos considerándonos unos a otros minusválidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien cree de verdad que la gente más pobre es menos capaz? Dale la oportunidad. Prueben en un tren. Acá, desde donde yo voy, San Miguel, hay 2 trenes para ir para el centro. Un tren que está hecho pelota y la gente va y hace cualquier cosa. Y un tren que está bien y la gente viaja bien. Son la misma gente que viaja en uno y en otro. En uno parecemos monos y en el otro somos personas. ¿Por qué? Porque en uno nos tratan bien y en otro nos tratan mal. El desarrollo es algo así. O sea, habilitar esas capacidades para que las personas desde sí mismas generen ellas y su grupo. Por eso a veces se habla de desarrollo local. Por ayer estuve en una conferencia que hablaban de desarrollo local. A veces puede un pueblo, una ciudad, un lugar pequeño pensar cómo vamos a hacer para llevar adelante nuestras capacidades. Bueno,
¿Qué mira el desarrollo? Mira la libertad política, no es solamente utilidad el desarrollo, ni muchísimo menos. Puede haber utilidad y una infelicidad absoluta. Mira la libertad política, mira la libertad económica, mira la libertad de mercado. La libertad de mercado es importante, no es un atributo del neoliberalismo. La libertad de mercado es importante. El neoliberalismo ese que criticamos es la monopolización del mercado por muy pequeños grupos que utilizan la riqueza en su provecho. Pero que cuando viene el bichito le pega como a cualquiera, porque eso es así. Muy bien. La libertad económica también es el acceso al mercado de trabajo, es el acceso a la propiedad privada, es la ayuda para entrar en ese mercado y no tener que estar dependiendo de la ayuda estatal. O sea, el Estado me puede dar una mano, ¿para qué? Para que yo pueda generar yo mismo mis ingresos con un grupo probablemente, y quizás en forma solidaria mucho mejor, pero a veces si no personalmente. O sea, tiene que dar una mano el Estado, tiene que dar una mano la sociedad, pero al fin y al cabo es desarrollar las propias capacidades. Y entonces la pobreza la vamos a mirar como privación de las capacidades. La economía no es solamente economía de mercado, también hay economía civil, que es la economía de la gratuidad. ¿Cuánto vale lo que hace una madre en su casa? ¿Ustedes creen que eso no tiene valor económico? Eso es gratuito en principio, digamos. Hay una jubilación de 2 pesos para laburar donde ama de casa. Hay miles de trabajos gratuitos que generan mayor riqueza en una sociedad. Las ONG que hoy le están dando de comer y de ayuda a un montón de gente que no llega a nadie, ¿realmente creen que eso no genera beneficio incluso económico? Es obvio que sí, sin embargo no se mide en el PBI, no se mide. O sea que la economía de mercado es un pedazo de la economía que tampoco es una ciencia exacta, pero además está la economía civil y además está aquella economía pública, no solamente la estatal, aquello que es público, aquellos bienes públicos de los cuales gozamos todos. Y acá hay que tener, hoy en día está muy claro que el principal problema son las finanzas, no como finanzas como tales, sino, digamos así, la financiarización de la economía. O sea, en el fondo un racionalismo financiero que nos hace creer, bueno, lo que pasa con las burbujas, ¿no es cierto? Una cosa que vale 10, creo un gozo financiero, alguna forma de organización financiera que una casa que vale 10, la hago una hipoteca por 10, después vendo de vuelta esa hipoteca que vale 20, después y cuando me quiero llegar al final, produje de la nada deudas por 1.000.000 de pesos sobre una cosa que valía 100 pesos. Locura. Un día, obviamente, esas casas valen siempre, o peor, bajan el valor y se cae todo el edificio que gira en la nada, ¿no es cierto? O sea, la economía real, no hay duda, y esto lo estamos viendo hoy, que la economía real, eso es más que obvio que la realidad. Las finanzas son como la sangre, sin finanzas, sin créditos, pero son como la sangre, no es que la sangre ocupe el lugar del cuerpo ni de la cabeza. Muy bien. Yo dije libertades políticas, me voy a decir algunas cosas muy breves: derechos humanos, Estado de Derecho, la posibilidad de criticar a las autoridades, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad no solo de culto, sino de pensar de una determinada manera y expresarlo y decirlo y no tener miedo por eso, ni que a uno le hagan sentir miedo, la libertad de formar partidos políticos. Dentro de las libertades políticas, la justicia independiente, yo les diría que es lo central. El segundo punto son los servicios económicos para el desarrollo, o sea, la capacidad de consumir, de producir, de intercambiar, de tener acceso a la propiedad. Tener acceso a la propiedad. 1,5 millones de personas viven en estos barrios destrozados. ¿Saben cuánto le cobran una casita? 20.000 pesos por mes, 15.000 pesos por mes. ¿Por qué? Sí, porque no pueden acceder al mercado, porque no tienen garante.
Hay algunas iniciativas del Estado en este sentido, ya veremos. El derecho a la iniciativa personal. Es necesaria una redistribución, pero es necesaria una redistribución no con la idea de no trabajar, sino con la idea de que la clase le da desarrolle sus capacidades y trabaje más. Ustedes piensen, si toda la plata que se le dio a 19 años a un tipo que no laburó y hoy sigue sin laburar, se le hubiera dado la mitad toda junta y se le hubiera dicho, negro, tenés que hacer un emprendimiento productivo y tiene que dar riqueza, porque si no da riqueza no te doy un mango más. Y te morís de hambre, es tu problema. Algo hubiera tenido que encontrar. O, bueno, no hubiéramos tenido que llevarlo a un hospital y cuidarlo ahí porque estaba alcoholizado. Pero creo que la mayoría se hubieran desarrollado. Piensen si a cambio de eso la gente hubiera tenido que educarse de verdad a cambio de recibir algún mango. Se hubiera tenido que recibir, ojo, algunas cosas se hicieron, pero obviamente es obvio, por lo que nos devela la pandemia, que no fue suficiente. Un punto central son las oportunidades. Porque acá no me pueden decir que la meritocracia, que llegan los que son los mejores, no llegan los que son mejores, llegan los que tienen mejores contactos. Es así de sencillo. Dentro de los mejores contactos, obviamente, hay gente que se rompe más y entonces llega más alto. Y siempre hay alguno de los que no tienen los mejores contactos que logra entrar, uno cada muchos. ¿Está? Entonces, la garantía de oportunidad es educación, es salud, básicamente pasan por una redistribución del Estado que es sutil, pero la educación fue la base del crecimiento argentino liberal de la década del 80. La redistribución real de capacidades mediante la educación. Muy bien. Tiene que haber también una garantía de transparencia, información, divulgación de lo que hace el Estado, de lo que hacen los particulares, una garantía contra la corrupción, contra la irresponsabilidad financiera. Siempre estamos con las finanzas, siempre estamos con el problema de la deuda y de la cosa que se generó, porque yo cuando di economía el tema era ese. Hace, qué sé yo, cuántos años, 35 años. ¿Quién es el caco? Preguntaba el profesor en el examen. ¿Quién es el caco? Bueno, el caco era un personaje, pero ¿quién es el culpable? Y el tipo decía que eran las finanzas, pero estamos hablando de hace 35 años. ¿Tá? Y si uno dice esto hoy, todavía es mirado mal por gente muy buena, pero que no logra entender que las finanzas liberadas a sí mismas nos llevan al desastre, ¿no es cierto? Muy bien. Es necesario para desarrollarse una seguridad protectora, o sea, las instituciones tienen que funcionar. Las instituciones tienen que funcionar. Puede haber seguro de desempleo, obviamente. El Estado se tiene que ocupar de los indigentes. La democracia y la transparencia previenen las hambrunas. Previenen las hambrunas. La democracia y la transparencia no previenen este desastre, pero se manejan mejor si son muchos los que discuten las cosas, a si son un comité. No quiero tomar el pelo al gobierno de especialistas, yo no sé qué carajo hay, pero es obvio que nadie sabe nada, y es obvio que en todo el mundo nadie sabe nada, y lo bueno de acá de la Argentina es que sabíamos que no sabíamos, eso era lo bueno, en el momento que uno se la cree o no. Entonces vamos a prueba y error. Está bueno ir a prueba y error. Los que creen que saben, no saben. Aparte juntás hoy 3 pandémicos de esto que hablan en la tele y según para qué gobierno laburan dicen cosas distintas. O sea, es una cosa muy poco seria, muy poco seria, muy poco seria. Porque los científicos tendrían que mantenerse, si bien no pueden tomar la decisión política, tendrían que mantenerse y en decir cuál es lo que ellos pueden decir y lo que no pueden decir, sencillamente decir no sé. Y el político tomará la decisión que sea la necesaria. Porque si no, el científico se convierte en político
y ahí ya no hay nadie que diga la verdad. Alguien tiene que decir las cosas como son para que el político pueda tomar la mejor opción en base a la situación que tenemos, ¿no es cierto? Eh, Muy bien. Después puede haber también servicios, son necesarios, buenos servicios sociales, espacios públicos. eh, y hay una frase que dice Mayra Sen que es muy importante: el desarrollo es mucho más una cuestión de asignación de recursos que de tener muchos. El presupuesto es enorme nuestro, enorme, enorme, da para hacer lo que tengan ganas. La mitad se va en estupideces, la mitad se va en burocracia, la mitad se va en papel, la mitad se va al caño, no va a nada, no sirve, no sirve. No es que haya muchos empleados, no está usado como palanca para el desarrollo. Los créditos que se dan tampoco se usan como palanca para el desarrollo. Cuando se hace estas cosas que uno blanquea capital, no se usó como palanca para el desarrollo, se usó para blanquear lo que se había ganado. No se usó para decir, bueno, tenés que invertir con esta plata en algo. Y entonces te la blanqueo. Uno tiene que ponerse un objetivo, y el objetivo es pasar de condiciones, me parece a mí, menos dignas a condiciones más dignas. Nosotros lo podemos hacer, no estamos en una situación que eso no lo podamos hacer. Lo podemos hacer, tenemos un gran problema con la corrupción, obviamente, ¿no? Y dentro de esto aparece también clave el cuidado del medio ambiente y el control social sobre los riesgos. Lo que les estaba diciendo antes, que el control social sobre las actividades científicas, etcétera. Esto es a nivel mundial, no es una cuestión nuestra, ¿no? Es una cuestión mundial. Bueno, para terminar el curso me quería proponer, digamos, algún pequeño programa político. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aplicar la Constitución, llevar la Constitución al mango, ¿está? Llevar el punto central dentro de una constitución para que haya democracia es la independencia del Poder Judicial. Y el segundo punto es el federalismo. No puede haber avanzarse sobre las facultades federales y al mismo tiempo la provincia cerrar la frontera. Esto es toda una demencia. Pero hay un programa que se puede llevar adelante, ¿está? Pues, o sea, y para esto hay que imaginar y ir para adelante. O sea, nuestra Constitución garantiza el voto, hay que hacer que eso sea real, que las boletas se cuenten bien, por ahí boleta única. No nos copiemos mucho con lo tecno, porque una boleta electrónica no nos asegura nada. Una boleta, para mí, única papel sería bárbaro. Una democracia que no sea simplemente sumar votos, que se delibere qué es lo mejor. No una democracia solamente agregativa, sino deliberativa. Y finalmente yo les diría que lo central, para terminar, es el artículo 14 completo, con la modificación y avances, digamos así, del 41, creo que es, y 42. O sea, el primer punto, lo vimos hace rato con Alain Touraine, es ponerle límites al gobernante. El gobernante siempre quiere más, cualquiera sea. Cualquiera sea la posición, le decimos a este, al otro, le echamos cosas. Habrá alguno que se autolimite, pero es raro. Existen, han existido. Pero lo central entonces es las libertades individuales. Las libertades individuales es lo primero. Podrán estar sujetas a una situación como están ahora, pero tiene que estar claro, y de hecho hoy, a medida que se va abriendo esta situación en muchos lugares del país, Tucumán, por ejemplo, me decía mi hermana, que prácticamente hoy están de manera casi normal, pero las libertades individuales es lo central, y reitero el punto este, las libertades individuales no solamente, o sea, en primer lugar como garantía, pero en segundo lugar como motor del desarrollo, como motor del crecimiento y de la propia capacidad, que va a generar crecimiento económico, obviamente, ¿no es cierto? Pero también crecimiento político, crecimiento personal, crecimiento de la familia, crecimiento en el trabajo. El artículo 14 bis, tan denostado por populista en teoría, yo lo vería distinto. Yo lo vería como un capitalismo distinto, como un capitalismo social. En lugar del modelo yanqui del capitalismo, que la verdad que acá nunca ha funcionado,
pensaría en un modelo de estilo alemán, ¿está? Porque ahí habla de participación en la ganancia, cogestión, un montón de cosas que no parece que fuera una cuestión de los sindicalistas malos. En Alemania el modelo renano funciona bien. O sea que ahí tenemos todo un programa de un crecimiento económico que podemos hacer y que quizás pueda ser distinto y que quizás todos podamos también ser propietarios, no solamente laburantes, todos propietarios y todos laburantes. También dice protección a la familia. También dice protección a la familia, dice jubilaciones dignas, por Dios. Pero protección a la familia es básico. En estos días lo que no, la gente que está sola, no me digan que estuvo bien. Y no me digan que no buscaron refugio, dónde meterse, o cómo buscarle la vuelta a esto con su familia, porque no hay otra manera, es la que al final nos banca cuando no queda otra. Esto tiene que ser parte del desarrollo del primer día. Muy bien. Y el artículo, el último, los dos que se agregaron a la Constitución del 94, que es la protección del medio ambiente, no solamente como una especie de cosa, bueno, me lo tengo que bancar, sino como un proyecto. ¿Por qué no podemos vivir mejor, en un lugar mejor? ¿Por qué tenemos que tener el riachuelo destrozado? ¿Por qué tenemos que estar llenos de los ríos de Córdoba? Uno quiere meterse y todo tiene mal olor. Bueno, antes eran una maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, no es tan complicado. ¿Por qué para producir más tenemos que destruir todos los bosques? Sí podemos dejar mitad bosque, mitad no sé qué. Se pueden organizar cosas racionales. Y de esto, el artículo que sigue, la protección de los datos personales es fundamental con el avance de este tipo de medios. Es fundamental la protección de los datos personales. No, porque la verdad yo quieren que sea sincero, creo que lo único que te pueden decir es, vos pusiste Cancún y te sacan 4 teles más de Cancún, porque no tienen mucha inteligencia. O sea, es muy raro que una máquina capte lo que vos estás haciendo por tus amigos, pero bueno, supongamos que logren hacerlo. Es complicado, ¿tá? Mis datos son míos. Muy bien. En ese artículo 14 de antes también está el derecho a la vivienda, derecho al trabajo, ¿tá? Bueno, insisto con que la clave es el Poder Judicial Independiente. Bueno, esa es la salida. La salida es el desarrollo está en nuestra Constitución, el desarrollo es pasar de condiciones más dignas a condiciones menos dignas, y esta pandemia nos da la oportunidad de ver todos los agujeros negros que tenemos y ir avanzando hacia ahí, o no se va a poder volver para atrás tan sencillo, tampoco se va a poder pasar a un estado autoritario tan fácilmente. Entonces, corrernos de esas discusiones medias tontas y ustedes están capacitados ahora. Empezamos con los griegos, con los romanos, parecía que hablábamos al divino botón, y ahora ustedes hoy están capacitados para hacer política y para entender política. Muy bien, el tema de los parciales.